Agradecemos que ocupen sus asientos para dar inicio a esta celebración.
autoridades presentes, miembros del cuerpo diplomático, señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, a la conmemoración de los 70 años de la instalación de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Oficina de UNESCO en Montevideo. Nos acompañan, en esta ocasión tan especial, el ministro de Relaciones Exteriores, señor Rodolfo Nil Noboa, la directora general de UNESCO, señora Audrey Azoulay, la presidenta del Correo Uruguayo, señora Solange Moreira, el contador y economista, señor Enrique Iglesias. A continuación, se exhibirá un video institucional por la conmemoración de los 70 años de la instalación de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Hace 70 años, poco después de la creación de la UNESCO, con el impulso de un grupo de notables científicos de la región, nace el Centro de Cooperación Científica en América Latina, en Montevideo, Uruguay, con el objeto de promover y consolidar la ciencia en la región. En los años 50 se dan las primeras acciones en la región, entre ellas la Conferencia General de UNESCO de 1954 en Montevideo. En los años 60, UNESCO impulsa la política científica en América Latina. En los años 70 se da la descentralización y consolidación de los grandes programas. En los años 80 se da una mayor proyección en América Latina y el Caribe. Los años 90, de las actividades científicas y tecnológicas a la cultura de paz. En 2003, la oficina de Montevideo se hace cargo de la administración de Villa Ocampo, ícono de la cultura. La presencia de UNESCO en la región se consolida a través de sus diversas redes. UNESCO nació con un gran apoyo y una gran ilusión por parte de los uruguayos, que tenemos una cultura muy profunda de la paz. Lo que me parece fundamental de la UNESCO es el derecho a pensar de los seres humanos. Por eso considero que es tan importante celebrar la vida de la UNESCO y, como decimos en Colombia, pensamos que la UNESCO debe vivir hasta el año 10.000. Para nosotros es un honor trabajar con un organismo como la UNESCO, que tiene una visión muy clara del mundo, sus compromisos sociales, sus compromisos académicos en el campo de ciencia, tecnología y educación. El rol de UNESCO en la región me parece importantísimo, especialmente para desarrollar las ciencias, para impulsarlas y también para atraer a jóvenes a la ciencia y la tecnología, especialmente a las mujeres. Que sean los jóvenes los agentes de cambio, que nazca desde la juventud ese empoderamiento rico para poder institucionalizar un cambio positivo dentro de las sociedades. Quiero destacar la cooperación de Claxo y UNESCO en torno al conocimiento para la transformación social. Porque la región tiene muchos desafíos pendientes. Porque estos desafíos que nos depara el futuro demandan más conocimiento científico. Porque el futuro solo será posible en paz y cooperación. El compromiso de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO es continuar trabajando para el desarrollo sostenible, transformando la región.
Invitamos a las autoridades a pasar a la mesa. Antes de dar inicio a la parte oratoria, la señora Presidente de la Asamblea General, Lucía Topolansky, se excusa en este día y desea el mayor de los éxitos para esta celebración. Toma la palabra el Canciller de la República, señor Rodolfo Nin Noboa. Señora Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, señora Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz, señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Eneida de León, señora Presidenta del Correo Uruguayo, Solange Moreira, señor Enrique Iglesias, distinguidos embajadores y embajadoras, amigos y amigas de la UNESCO, señoras y señores. Para mí es una gran alegría inaugurar este foro regional que celebra los 70 años de presencia de la UNESCO en América Latina y el Caribe. Y más aún al encontrarnos en este lugar simbólico, del que yo tuve el honor de presidir durante 5 años, porque hace 65 años en estos mismos salones inaugurábamos la 8ª Conferencia General de la UNESCO, presidida por Justino Zavala Muniz, quien fuera a su vez Ministro de Educación y Cultura. Quiero agradecer vuestra presencia y dar la más cálida bienvenida a Uruguay, a las autoridades e invitados que han viajado de toda América Latina y el Caribe para compartir esta celebración. Hace 70 años se instaló aquí un centro de cooperación científica de la UNESCO para América Latina. El rol de este centro, hoy convertido en oficina regional, siempre ha sido resaltado por nuestro país. En la 4ª Conferencia General de la UNESCO en 1949, el jefe de la delegación del Uruguay, el doctor Abelardo Sáenz, informó detalladamente la obra que realizaba aquel centro y sostuvo que el gobierno del Uruguay se hallaba dispuesto a secundar cada día más los esfuerzos de la UNESCO en favor del progreso educativo, científico y cultural del mundo. Aquel compromiso de 1949 es el nuestro de 2019. Señora Directora General, su visita a Uruguay es un alto honor y una responsabilidad para todos nosotros. Audrey Azoulay nos visita junto con su delegación trayendo a la organización un renovado impulso. Su liderazgo en el proceso de transformación estratégica cuenta con la profunda convicción y compromiso de nuestro país y estamos seguros que dará un nuevo empuje a la organización y permitirá tratar de manera solvente los nuevos temas que pasan a figurar en agenda. La directora Azoulay cuenta además con las máximas credenciales en su país, Francia, habiendo ocupado el Ministerio de Cultura y teniendo una destacada actuación en el sector audiovisual público. Consideramos que su gestión debe ser apoyada en el tiempo, dado que los procesos de transformación precisamente es tiempo lo que requieren. Señora Directora General, tenga usted la seguridad que nuestro país acompañará este proceso. Nos mueve el convencimiento que la UNESCO, desde su sede en París y a través de su red de oficinas en el terreno, constituye una contribución fundamental para no dejar a nadie atrás, para crear corrientes que impulsen a todos y todas hacia un futuro de dignidad y libertad.
Consideramos a la UNESCO como un pilar del sistema multilateral con un rol de conciencia y referente intelectual del sistema. No puedo dejar de expresar la profunda satisfacción a nivel nacional por haber sido electos como miembro del Consejo Ejecutivo, espacio en el cual desarrollaremos las ideas y principios con los cuales estamos comprometidos desde la creación misma de la organización. Toda la Agenda 2030, cada uno de sus objetivos incumben directa o indirectamente a la UNESCO y esperamos la contribución de la organización a través de su mandato multisectorial y su capacidad de movilización en educación, cultura, ciencias, comunicación e información. Como país anfitrión nos embarga la responsabilidad. Somos guardianes y defensores de sus valores y estamos convencidos de que este mundo requiere una UNESCO empoderada, sólida y en el terreno, colaborando desde su referencia intelectual y en su condición de laboratorio de ideas que ha forjado el prestigio de esta organización. La UNESCO ha liderado procesos y debates de cardinal importancia para la humanidad. Ha sabido generar los espacios donde las preguntas abiertas y nuestras preocupaciones se pueden traducir en un diálogo de políticas. Temas como los futuros de la educación, el acceso en igualdad de las niñas, jóvenes y mujeres a la educación en todos los niveles, la alfabetización de jóvenes y adultos, la protección del patrimonio común de la humanidad, la equidad de género como eje transversal, son temas cotidianos del quehacer de la UNESCO. El trabajo de la organización en ciencias naturales, a partir de sus redes, centros y programas, resulta fundamental en este desafío que representa el cambio climático, al igual que la contribución científica de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y su labor en la década internacional de la ciencia de los océanos para el desarrollo sostenible 2021-2030. Garantizar el derecho universal al conocimiento científico debe seguir siendo un tema de dedicación para la organización. Ello nos remite al debate sobre ciencia abierta, a favor de una ciencia para todos, en todas partes, que no aumente las desigualdades en la materia y la oportunidad de contar con una voz desde la UNESCO. Quisiera destacar la iniciativa de la directora general de colocar el tema de la inteligencia artificial en el centro del debate de la UNESCO, ya que todas las áreas del mandato de la organización son impactadas actualmente por el uso de la tecnología. La inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas, donde la UNESCO, a través de su vocación humanista y universal y su experiencia en el ámbito de la bioética, puede realizar un gran aporte a esta discusión. Estamos firmemente convencidos que estos 70 años de la oficina en Uruguay han tenido un impacto altamente positivo y dinamizador y que en estas 7 décadas se ha evidenciado que la UNESCO es una organización estratégica para los desafíos que los países de América Latina y el Caribe enfrentan, colaborando en este extenso territorio con la divulgación de la ciencia en todas sus manifestaciones. Esta celebración nos convoca como región, con nuestras inmensas posibilidades y riquezas, a pensar en el futuro que estamos convencidos será de esperanza, en tanto el multilateralismo y la cooperación sean nuestro camino. En este mundo de cambios permanentes y desafíos enormes, solo podemos expresar nuestro alto convencimiento en el poder de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y las ciencias sociales para construir una paz verdadera y sostenible, a la vez que suponen marcos de acción para reflexionar sobre los profundos y urgentes desafíos que nos afectan en nuestro destino común. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Seguidamente, palabras de la directora general de UNESCO, señora Audrey Azoulay.
Excelentísimo señor Rodolfo Noboa, ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. Excelentísimo señor contador Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur. Excelentísima señora María Solange Moreira, presidente del Correo Uruguayo. Señoras y señores parlamentarios, ministros, señoras juezas y señores jueces, embajadoras y embajadores, amigos y amigas de la UNESCO, estudiantes que veo por allá y profesores también de la Escuela UNESCO, colegas. Primero les pido vuestra comprensión para mi español. Es para mí un placer hablarlo, no sé si es un placer escucharlo para ustedes, pero voy a tratar. Estoy muy feliz y honrada de estar hoy aquí con vosotros en Uruguay, en un momento tan importante para la vida democrática del país. Fue aquí, entre estos muros de la magnífica Sala de los Pasos Perdidos, un lugar muy unesquiano, con mosaicos que representan de una parte las ciencias y por otra parte las artes. En este lugar donde se inauguró la 8ª reunión de la Conferencia General de nuestra organización en 1954. Pero hace pocos días, menos de una semana, acabamos de clausurar otra reunión de la Conferencia General, la 40 de nuestra historia, en París. Esta reunión, que fue inaugurada por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y 12 jefes de Estados y de Gobierno, congregó además a cerca de 100 ministros de Educación y Enseñanza Superior y más de 120 ministros de Cultura. Marcó, yo creo, un punto de inflexión importante, ya que por primera vez desde hace 20 años se aprobó un presupuesto más elevado y, sobre todo, se reafirmó la importancia fundamental de nuestro mandato frente a los desafíos actuales. Ya se trate de la persistencia de las desigualdades, del tema del medio ambiente, de la disrupción tecnológica o de la lucha contra el extremismo, no puede haber una respuesta duradera sin educación, sin cultura, sin ciencias e información. Con motivo de esta conferencia general, impartimos nuevas orientaciones sobre una educación inclusiva adaptada a nuestra época, sobre el papel de las universidades y de la movilidad internacional, la protección de la biodiversidad, sobre las ciencias abiertas y, como primicia mundial, sobre la ética de la inteligencia artificial. Porque, como recordó durante esta conferencia general el presidente de Mali, necesitamos hoy más UNESCO y no menos UNESCO. Una UNESCO que esté anclada en el siglo XXI, pero basada en nuestro ADN profundamente humanista. A medida que nos proyectamos hacia el futuro con confianza, tampoco debemos olvidar de dónde venimos. En este sentido, quisiera recordar las palabras pronunciadas en esta misma sala durante la 8ª reunión de la Conferencia General por el señor Martínez Trueba, en su calidad de presidente del Consejo Nacional del Gobierno del Uruguay. Sus palabras: señores delegados, la consigna de esta hora para quienes, como vosotros, han acometido la empresa más hermosa de liberación es perseverar hasta que se sustituya el amor al dominio por la igualdad, el amor a la victoria por la justicia, la ignorancia agresiva por la inteligencia, la competencia por la cooperación. Hoy en día nos seguimos reuniendo en torno a los mismos valores y ello es así porque entre la UNESCO y el Uruguay siempre ha habido una comunidad de espíritu, una fraternidad de conciencias arraigada en la defensa de los derechos humanos.
Me felicito de poder seguir profundizando nuestra cooperación con el Uruguay, que acaba de ser elegido miembro de nuestro Consejo Ejecutivo por décima vez y que puede tener un papel clave para su grupo regional en estos tiempos de polarización. Hoy nos reunimos para celebrar un éxito, un gran aniversario, para celebrarlo y para proyectarnos hacia el futuro. Se trata del 70º aniversario de la Oficina de Montevideo, que inicialmente se denominó Oficina de Cooperación Científica para América Latina. En 1949, después del horror de la Segunda Guerra Mundial, la civilización mecánica, según palabras de Albert Camus, había alcanzado su último grado de salvajismo. El mundo se dio cuenta de que el progreso científico amenazaba ahora la supervivencia misma de la humanidad. Y en ese contexto se inauguró la Oficina de Montevideo. La República del Uruguay puede estar orgullosa hoy de tener la oficina más antigua de la región y también de la labor realizada en las últimas 7 décadas. Desde su fundación, la Oficina de Montevideo ha procurado alcanzar un mismo ideal, el que se define en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: hacer participar a la humanidad en los beneficios que resulten del progreso científico. Ahora se debe reconocer y encomiar el trabajo incansable de estos miles de entusiastas que continuaron la obra de nuestros fundadores. La Oficina de Montevideo prestó apoyo a los estados de la región en sus políticas de ciencia y tecnología. Gracias a ella se pudieron crear 120 cátedras universitarias de la UNESCO en la región, cátedras que se ocupan de temas esenciales como la bioética, las ciencias de la educación, las nuevas tecnologías de la información o los derechos humanos, como aquí en Montevideo. En la región se crearon también 7 centros de competencias acreditados por la UNESCO. Y en la esfera de las ciencias se han creado 130 reservas de biosferas en 21 países. 250 jóvenes investigadoras de la región obtuvieron becas a través del Premio L'Oréal UNESCO La Mujer y la Ciencia. Y por último, la Oficina de Montevideo es la que ha elaborado el mayor programa mundial para contribuir a actualizar la formación de los jueces y otros funcionarios judiciales en problemáticas relacionadas con la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y el acceso a la información. Doy las gracias a las Cortes Supremas de la región por su cooperación, así como los jueces y funcionarios judiciales que han participado en este programa, algunos de los cuales se encuentran hoy aquí con nosotros. No puedo sino acoger con satisfacción el hecho de que el pasado mes de octubre se haya firmado en París un memorándum de entendimiento para reforzar y profundizar esta cooperación en la presencia del ministro de la Corte, señor Pérez Manrique. A lo largo de esta historia de 7 decenios, nuestra organización ha podido contar con el apoyo de la República Oriental del Uruguay. Esta cooperación se mantiene sólida. Fue en Montevideo donde nació el primer foro abierto de ciencias de América Latina y el Caribe, el foro abierto de ciencias, y actualmente se está preparando su 3ª edición, que tendrá lugar el próximo año. Montevideo también lidera la Coalición Latinoamérica y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. Por último, Montevideo, que fue llamada la Atenas del Plata, es desde 2015 una de las ciudades creativas de la UNESCO, una ciudad por la que pasarán tantos escritores latinoamericanos, pero también francófonos, como Jules Supervielle, Jules Laforgue o Lautréamont, los 3 nacidos aquí en Montevideo.
Huelga decir que todo este trabajo ha sido llevado a cabo de la mano con la Comisión Nacional, a la cual doy un caludo saludo, y con el indefectible apoyo del Gobierno, del Ministerio de la Cultura y, por supuesto, de la Cancillería. Efectivamente, a vista de los retos que tendremos que afrontar en los próximos decenios, este trabajo común es fundamental. Estos retos son conocidos: el cambio climático, el colapso de la biodiversidad, la brecha educativa, la disrupción tecnológica que conlleva tanto amenaza como oportunidades, la lucha contra las desigualdades, la defensa de los derechos humanos. En muchos de estos ámbitos, el Uruguay y la Oficina de Montevideo han señalado el camino en los últimos decenios. Estos retos solo se pueden afrontar mediante una acción concertada que aproveche la energía de la sociedad civil. Por ello, me complace que este 70º aniversario de la oficina sea también un aniversario abierto, que otorga un amplio protagonismo a jóvenes líderes, a personas de la sociedad civil y a todas las fuerzas vivas que son el presente, pero también el futuro de la región. En los próximos días, todas estas voces tendrán la oportunidad de aportar su contribución para imaginar los próximos 70 años de nuestra labor, porque el continente se enfrenta a nuevos desafíos que están en el centro de la actualidad política y social de la región. Para concluir, quisiera decirles que esta historia compartida entre el Uruguay y la UNESCO se enriqueció hace un mes con una nueva obra de arte, Las aves de Margarita Saad, 1000 aves mensajeras de la paz, que se ha instalado sobre el Salón de los Delegados en París, junto a la sala del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Esta obra ilustra la universalidad de nuestro vínculo, como dijo uno de mis predecesores, Jaime Torres Bodet, en 1960. Él dijo: el proyecto principal de la UNESCO para América Latina no es solo el proyecto principal de una de las grandes instituciones especializadas de las Naciones Unidas. Es, en cada una de nuestras repúblicas, un proyecto principal de su propia existencia, una aspiración principal de su historia en marcha. Esta aspiración se mantiene desde 70 años. Sigamos manteniéndola viva. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, directora. A continuación, el Correo Uruguayo, abocándose al principal rol que cumple la filatelia en divulgar dentro y fuera de fronteras todo lo que forma parte de hechos culturales, históricos, así como hechos relevantes a nivel nacional e internacional, presentará el sello conmemorativo al 70 aniversario de UNESCO en Montevideo. Por tal motivo, invitamos a la presidenta del Correo, señora Solange Moreira, a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos, señor Canciller de la República, señora Ministra de Educación y Cultura, Eneida de León. Es un enorme placer estar con ustedes hoy y es un enorme honor poder homenajear los 70 años de la UNESCO. Madame Directrice Générale de UNESCO, es un enorme placer que usted venga a esta casa para festejar los 70 aniversarios, nada más ni nada menos que la Casa de la Democracia, donde la libre expresión debe y es efectivamente respetada.
Es en esta casa donde hay convivencia, sin importar ideologías, sin importar partidos. Una verdadera democracia plena en la que vive nuestro país. Evidentemente que Correo Uruguayo, como una empresa pública, se adhiere a los principios de la UNESCO. A lo largo de todos los años, la UNESCO se ha comprometido con causas que contribuyen a la paz, contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, en apoyo hasta la diversidad cultural que nuestra región tiene y es hermosa y que debemos respetarla porque hace parte de nuestra cultura. Esa diversidad nos enriquece como seres humanos. Pero también está el tema más que fundamental, que es la educación. Además, la UNESCO dice educación a lo largo de la vida. No solo niños y niñas y jóvenes, sino que permanentemente debemos, a lo largo de la vida del ser humano, seguir educándonos. Porque solamente con la educación podemos defender los principios más básicos del ser humano: la paz, la justicia, los derechos humanos y también la democracia. Así que es para nosotros un gran privilegio estar acá. Este sello de los 70 años no es solamente un homenaje de Correo Uruguayo, es un homenaje del Estado uruguayo, porque así lo sentimos, porque así lo es. Aprovecho la oportunidad para contarles que la semana pasada festejamos los 150 años de aniversario de Mahatma Gandhi. En esa obra destacamos una frase de este gran filósofo, político, pacifista, en el que decía que la pobreza es la violencia más aberrante que puede sufrir el ser humano. Y siguen muriendo niños y niñas de hambre. Y con eso también nos podemos comprometer. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, el futuro de la inteligencia artificial, eso debemos dedicarnos. Pero no puedo olvidarme de algo, a lo largo de toda la vida. Y debo decir en este momento, porque me parece que es justo reconocer las cosas que se hicieron bien, que el Plan Ceibal, que no solamente abarca la primaria y secundaria, pero también tenemos el Plan Ibirapitá, esa oportunidad que le damos a nuestros viejitos, amablemente le digo viejitos, a nuestros adultos mayores a tener conocimiento. Ese es un enorme camino que nos va a hacer mejores personas. Y cuando somos mejores personas, queremos el bien para todos. Aprovecho la oportunidad también para saludar a los embajadores, excelencias, que con ellos también construimos un mundo mejor. Saludar a los delegados generales que vinieron de toda la región. Bienvenidos a Uruguay. Bienvenido a este Salón de los Pasos Perdidos. Es entre todos y entre todas que podemos cambiar el mundo. Es entre todas y todas que podemos hacer realidad los principios de la UNESCO. Y finalmente recordar una de las palabras, de las frases más inspiradoras que nos ha dejado nuestro prócer: que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Seguidamente se procederá a la presentación del sello. Invitamos a las autoridades a descubrir la gigantografía.
A continuación, CEMATA sellará el sobre primer día de emisión, donde oficialmente quedará autorizada la puesta en circulación del sello. Por este motivo, invitamos a matasellar a la señora Presidente del Correo, Solange Moreira, a la señora Directora General de UNESCO, Audrey Azoulay, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nil Noboa, y al economista Enrique Iglesias. De esta manera, ha quedado presentado el sello conmemorativo al 70 aniversario de UNESCO en Montevideo. Invitamos a las autoridades a tomar asiento en la platea. Convocamos a la funcionaria más antigua de la oficina UNESCO Montevideo, señora Simone Bourgeois. La señora Directora General de UNESCO le hará entrega de la placa conmemorativa a estos 70 años. Para finalizar esta conmemoración, los invitamos a escuchar la conferencia magistral que estará a cargo del economista Enrique Iglesias. Señor Canciller, señora
Directora General de la UNESCO, señora Ministra de Cultura, señora Ministra de Vivienda, señora Directora del Correo Uruguayo, amigas y amigos todos. Muchas gracias por la invitación para hacer uso de la palabra en este acto tan significativo como es celebrar los 70 años de la UNESCO. Creo que habría en la asistencia personas con mucha más autoridad que yo, hombres de la cultura, personas de la educación o de las ciencias. Mis palabras van a ser referidas fundamentalmente a un consumidor de lo que han sido los valores y las contribuciones de la UNESCO al desarrollo económico y social del mundo. Es decir, un recuerdo agradecido y admirado de la organización. Todavía recuerdo, directora, cuando a finales de los 40, inicios de los 50, el correo de la UNESCO nos conmovía a todos los jóvenes. Era la primera revista que llegaba al país en colores, de materia científica, y nos deslumbraba con las visiones de ese mundo que no conocíamos y que ustedes reflejaban con tanto brillo y tanta elegancia. Por eso que somos consumidores agradecidos en lo personal de lo que ha hecho su institución a lo largo de tantos años. Yo quisiera hacer una referencia, pues, como practicante de la economía al servicio del desarrollo. Es ahí donde yo puedo decir algo, como digo, más en tono de agradecimiento que darles a ustedes información que de sobra conocen. Yo creo que es muy interesante el nacimiento de la institución allá por el año hace 70 años, y importante porque fue a pocas horas, casi yo diría, del nacimiento de las Naciones Unidas. La Carta de San Francisco tenía unas semanas de firmada cuando de alguna manera un grupo de países, más de 30 países en Londres, se juntan para dar nacimiento a lo que es hoy la UNESCO. Llama la atención que solamente con pocas semanas se dé nacimiento a una institución como la UNESCO. Lo que pasa es que detrás de eso había un esfuerzo que venía casi desde el fin de la Primera Guerra Mundial, de un grupo de personas de buena voluntad, instituciones, etcétera, que venían apostando a la esperanza. Y apostar a la esperanza era pensar cómo se iba a reconstruir un mundo y cómo iba a reconstruir ese mundo con tres pilares fundamentales sobre los cuales basar la nueva sociedad. Una nueva educación, una nueva ciencia al servicio del desarrollo y, por supuesto, la introducción de la cultura como un eje central en la construcción de esa nueva etapa del mundo. Se terminaba en esos momentos 30 años de esperar a dar vida a esa esperanza. 30 años terribles, desde el año 15 al 45, ese nacimiento de una nueva etapa en la humanidad, fueron de los años más sombríos de la historia del mundo, con millones de más de 100 millones de muertos en dos guerras terribles, un holocausto, los problemas derivados de la destrucción de buena parte del planeta y sus ciudades, y por supuesto también todos los problemas vinculados con la destrucción de la economía y la pérdida de confianza. Había en este momento en el mundo 40% de pobreza extendida en todo el universo. En ese momento nacía la esperanza. La esperanza era el tema central al que uno debería referir estos esfuerzos que se hicieron para darle organización al mundo que vendrá. Así nacieron las Naciones Unidas, que es una institución absolutamente pionera y fundamental en la historia de la humanidad. Se trataba fundamentalmente de un sistema donde iba a gobernar el mundo y los gobiernos presentes para hacer del multilateralismo la gran fuerza creadora de la nueva sociedad. El gran mérito de estos últimos 70 años ha sido fundamentalmente ese, el que hemos creado un sistema donde la fuerza pasa a ser, entre comillas, administrada por el mundo y el Consejo de Seguridad,
y donde se riegan a través de la historia contemporánea una enorme cantidad de instituciones destinadas a apoyar todas las formas posibles de desarrollo y hacer de eso el gran objetivo central de la humanidad. Pero es interesante que en ese principio multilateral, y yo quisiera volver a eso al terminar mis palabras, porque es el tema central al cual quería dejar el mensaje, al llegar a ese momento, el multilateralismo fue, por supuesto, la creación de la institución, el Consejo de Seguridad, las instituciones, las decenas de instituciones que alimentaron la administración colectiva de los problemas por parte de todos los países, con distinto peso en algunos casos, pero todos presentes. El multilateralismo fue la gran contribución de los últimos 70 años, porque significó, en última instancia, que los problemas del mundo se administraban por la presencia y la participación de todos los países. Eso que hoy comienza a tener ciertos cuestionamientos que nos preocupan, era fundamental en la historia de la humanidad, sobre todo porque insertó en las relaciones internacionales algo que no existía, que era el principio de la solidaridad. Hasta ese entonces, la solidaridad estaba representada por la caridad. Las grandes religiones incorporaban la caridad como un fenómeno al cual referir la acción de apoyo al prójimo. La solidaridad establece un principio distinto, la obligación de ayudar y aportar al mundo el soporte de la sociedad. Y ese es el gran mérito de este sistema, que constituye hoy una preciosa contribución que ha hecho que esos 70 años hayan sido, en mi modo de ver, los 70 años más brillantes de la humanidad en la forma de convivir en este planeta, porque fueron 70 años en donde hubo, entre muchas cosas, primero la reducción de la pobreza. Ese mundo que termina la guerra con 40% de pobreza pasa a ser hoy el 10%. La población se nos multiplica por 3, pero la producción se nos multiplica por 12. Y por tanto, el nivel de vida de la humanidad aumenta colectivamente en forma correspondiente. Pero teníamos además una sociedad donde prácticamente la esperanza de vida, esto es un dato que es para valorar un poco lo que se ha hecho en estos 70 años, la esperanza de vida, que cuando se inicia la era cristiana era 30 años, 2000 años después, en el año 45, esa esperanza de vida era de 45 años. 30 años después, ahora, en el año 75, la esperanza de vida pasa a ser 75 años. Demoramos 2000 años en ganar 15 años de esperanza de vida y en los últimos 30 años hemos ganado 30 años. Digo esto porque es importante ubicar el nacimiento de la UNESCO en ese contexto de un mundo que revoluciona su actitud colectiva en la administración de los problemas y la necesidad de imponer en esa reacción el concepto de solidaridad. UNESCO es parte de eso y parte fundamental, porque atacó 3 grandes frentes que son los conocidos: atacó el tema de la educación, atacó el tema de las ciencias y atacó el tema de la cultura. Y en cada una de ellas se manifestó una capacidad de entender el mundo que venían haciendo y aportarle a esos grandes valores, a esos grandes principios, una colaboración absolutamente inestimable. Comenzando por la educación. La educación fue el elemento más importante del compromiso de esos héroes que en soledad fueron construyendo las bases de la reforma educativa. La UNESCO fue la gran alfabetizadora del mundo. Y eso es una cosa que no se puede olvidar ni reconocer, como fue también lo que fue generando la conciencia de que en la educación estaban las bases para poder generar principios de convivencia pacífica. Y la educación fue en ese sentido un tema central que ocupó todo el espacio de la vida institucional de los últimos 70 años para llegar a donde estamos ahora. Yo recordaba lo que significó en ese concepto el problema del informe que en el año 93 hicieron un grupo de personalidades donde Jacques Delors era su jefe,
y donde decían, entre otras cosas, en un memorable informe producto de la iniciativa de UNESCO, donde decían las perspectivas, principios y orientaciones principales de la educación para los próximos años se deberían establecer en 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y con los otros, y en definitiva aprender a ser. Dichos pilares deben ayudar a concebir la educación como un proceso permanentemente a lo largo de toda la vida del individuo. En definitiva, esa aceleración permanece a lo largo de ese proceso. La clave permanente para el siglo XXI era una educación permanente que supere el concepto inicial de reciclaje profesional para intentar responder no solamente a una necesidad cultural, sino también y sobre todo a una exigencia nueva, capital, de autonomía dinámica de los individuos en una sociedad en cambiante mutación. Así como de alguna manera esto le dio a la UNESCO una presencia en el sistema que fue luego trasladado a las distintas capas, y hoy quizá un dato que a mí me impresiona es el avance de la enseñanza superior. Cuando yo era estudiante, en el año 50 en la universidad, en América Latina había 250.000 estudiantes universitarios. Hoy hay 30 millones. 30 millones de estudiantes universitarios, de los cuales más del 60% son primeros universitarios en la familia. Es decir, cuando vemos todo eso nos tenemos que dar cuenta que esa inmensa contribución que hace poner la educación en el centro de la cooperación internacional es la UNESCO. Por supuesto que se incorporaron a ellos múltiples instituciones de todo tipo que fueron agregando y seguirán agregando porque el tema no tiene fin, es un tema permanente. Pero yo quiero señalar que esa gran contribución hay que reconocer que la institución fue pionera y tenemos que darle el mérito y el reconocimiento que tienen. El otro gran tema es el tema de la ciencia. Al principio se estaba viviendo la segunda revolución industrial, pero se venían las matemáticas. Creo que la UNESCO de alguna forma intuye en el inicio de que estamos en presencia de un factor de conmoción de los procesos productivos que alterarían no solamente el volumen de la producción, sino la calidad de la producción y además de eso la forma de vida, que es lo que nos está pasando hoy con todo el tema vinculado con el desarrollo de las cuartas y las quintas revoluciones tecnológicas que se están dando en el mundo. No podemos olvidar una cosa que, directora, que usted recordará muy bien. En el año 1980, el programa oceanográfico de la UNESCO es la primera institución que descubre que estaba cambiando el clima por la diferencia de la temperatura de los océanos. El problema del cambio climático que hoy nos conmueve, nos preocupa y que se ha convertido en el gran movilizador de la gente joven, gracias a Dios. Yo creo que eso está en el principio. La UNESCO aparece siendo la institución que desde el programa oceanográfico promueve la toma de conciencia, que hoy es una de las grandes obsesiones de la humanidad al cual hay que dar toda su atención. También la ciencia y la tecnología ha sido durante mucho tiempo un factor determinante, y yo diría algo que es muy difícil cuantificar, pero la UNESCO ha sido en momentos difíciles de países que han tenido conflictos un gran manto de apoyo a intelectuales y científicos que han encontrado en la organización el cobijo necesario para seguir trabajando y seguir viviendo en el planeta, cosa que, directora, los que hemos vivido en algunos de nuestros países situaciones similares, tenemos que reconocerle y agradecerle lo que significó para esa gente la protección que a estos científicos prestó la UNESCO durante tantos años. Y la tercera variable era, por supuesto, la cultura, donde yo he encontrado realmente los méritos absolutamente espectaculares de la acción de la institución. Yo creo mucho en la cultura, lo he creído a lo largo de toda mi vida, no solamente porque la cultura es los grandes aportes de las letras, de las artes, de las personalidades que trabajan en todos esos campos, sino porque es algo más que eso, algo que lo dice muy bien en los textos de la UNESCO, cuando dicen la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad, un grupo social. Ella engloba, además de las artes, las letras y los modos de vida, derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Ese concepto ampliado que la UNESCO fue ampliando a medida que se avanzó en su trabajo es muy importante. En sus primeros tiempos, el concepto de cultura era ese concepto más limitado a las artes, las letras, que de alguna forma le daban valor a la existencia. La UNESCO toma esto en una forma que tenemos que agradecerle las grandes cosas que se han hecho. La preservación de los lugares, destacando la importancia de los monumentos históricos, la conservación de los monumentos, la protección de los monumentos en momentos de grandes conflictos y grandes crisis, que desgraciadamente no han sido pocos, como lo demuestra la experiencia del Medio Oriente, por ejemplo. Esa política de protección ha sido uno de los elementos más valiosos que hay que reconocer a la institución. Pero yo fundamentalmente creo que hoy por hoy, en el mundo en que estamos, la visión de la cultura está en todo, porque de alguna forma la cultura aporta fundamentalmente a la administración y la gestión de los países, porque hace directamente referencia a los valores, a las creencias y a la forma como reacciona la sociedad. Es algo más que un valor estético, es un valor ético. Y cuando la UNESCO se suma al concepto de preservar la paz, pide precisamente el respeto por las culturas, la preservación de las culturas como una forma de generar en la sociedad valores que permitan hacer de la paz algo propio, algo que la cultura preserva y ayuda a vivir. No es fácil, no es fácil. Cuando uno mira un poco la experiencia de la humanidad y la labor de Naciones Unidas, tiene que reconocer que hay tres grandes frentes en la humanidad que no han sido posible dominar todavía y que persisten como grandes desafíos. Los problemas de razas, los problemas de religiones y los problemas de nacionalismos. Y esos tres elementos que son tan importantes constituyen realmente pilares sobre los que hay que trabajar. Cuando la UNESCO llama al respeto de la diversidad cultural, a la capacidad de convivencia con la diversidad cultural, a la capacidad de preservación para las futuras generaciones, esas herencias, esas tradiciones, esas formas de vida, está alimentando lo que es la base de la sociedad. Y lo que es la base de la sociedad para convivir, y conviviendo preservar la paz, y preservando la paz poniendo en práctica medidas de política económica que nos permitan el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida. Lo que ha hecho la UNESCO en este campo ha sido realmente muy significativo. Todavía hoy quedan muchas cosas más por hacer y especialmente por generar sensibilidades que muchas veces no son claramente entendidas en las administraciones públicas de nuestros países. Lo digo con todo respeto, pero en términos generales muchas veces la valoración de la cultura en esa dimensión social y de convivio entre distintas fuerzas sociales es a veces algo que escapa a los presupuestos o a las sensibilidades públicas. Yo me gustaría de alguna manera recordar esto porque creo que me parece a mí de una enorme significación. Además, caracteriza a un país, proyecta a un país. Hay una dimensión donde me tocó vivir como economista en las últimas décadas, que es la importancia económica de la cultura. ¿O acaso el turismo no es hoy una fuerza impresionante en la humanidad? ¿Acaso no tenemos 1.300 millones de personas que se desplazan, donde uno de los motores de ese desplazamiento es precisamente el conocer otras unidades, otros lugares, otra forma de vida, y eso significa un potencial económico? No en balde se está hablando y se habla cada vez más del tema de la revolución naranja, como la cultura es un factor económico de enorme importancia. En algunos casos 5, 6, 7% del producto está generado por la cultura. Esa calificación que hizo UNESCO de poner la cultura en el centro del debate como un instrumento de preservación de la paz, pero al mismo tiempo ahora como un poder económico importante en el mundo, es algo que tenemos que de alguna manera reconocer y respetar, porque en torno a esto es que están los grandes desafíos de la humanidad que se nos viene encima. Todo esto tiene que ver con el tema central que me pidieron que comentara. Es cómo se proyecta esto sobre los años que vendrán y cómo se proyecta sobre el tema conocido de los objetivos de desarrollo para el año 2030, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, yo creo que la humanidad vuelve nuevamente a apostar a la esperanza. En cierta manera las Naciones Unidas han sido eso,
con todas las grandes conferencias internacionales sobre el niño, sobre el envejecimiento, sobre los problemas derivados de las personas con necesidades, de la pobreza, sobre todo la gran campaña de la pobreza. Bueno, hoy se inicia también ahora un elemento de concertación de esfuerzos para mirar al año 2030 con un conjunto de objetivos compartidos por todo el mundo. La CEPAL ha hecho una distinción de 7 puntos sobre los cuales hay que prestar atención para poder cumplir con esa meta de que esos objetivos sean realmente puestos en práctica. Y los problemas y los desafíos que deberán entender esas políticas son: 1, la persistencia de la pobreza. La pobreza ha bajado en el mundo, sin duda alguna, como lo decía hoy, pero persiste. Ese 10% es mucha gente con una población que se multiplicó por 3. 2, la desigualdad y la cultura del privilegio. Yo creo que esto es uno de los temas que de alguna forma debe preocupar especialmente, por cuanto la desigualdad se ha convertido hoy en el gran factor perturbador de la convivencia social y un elemento que desafía y cuestiona la propia estructura política. Lo estamos viviendo en estos mismos momentos en algunos países en América Latina, cuando las grandes masas sociales pacíficamente salen a manifestar, lo hacen para llamar la atención de los problemas de la desigualdad y llamar la atención cuando la lideranza política ha perdido contacto para conversar y poder dirigir la opinión pública. Por tanto, uno de los elementos fundamentales que de alguna manera desafía a políticas de desarrollo del milenio es precisamente el tema de la desigualdad, que tienen todos los países del mundo, ricos y pobres. Uno de los grandes temas hoy de los países ricos es precisamente cómo se ha concentrado el ingreso en 1 o 2% de la población que viven en condiciones absolutamente distanciadas de los demás. Ese tema tiene en el fondo una componente cultural. Por eso que de alguna forma, la componente cultural es la capacidad del diálogo, de la dirigencia para poder entender lo que está pasando. Se nos escaparon las formas de entender lo que está pasando en la sociedad. La clase política de alguna manera perdió esa capacidad de contacto que es su misión fundamental. Y eso es lo que está alimentado estas reacciones pacíficas y no tan pacíficas, porque siempre se aprovechan los factores perturbadores de ciertas situaciones. Pero yo creo que el tema que señala la CEPAL de la desigualdad es un gran elemento que nuevamente está detrás de él, también factores culturales y políticos que forman parte de la respuesta a esos problemas. Las brechas de educación, salud y acceso a los servicios básicos, claramente, es el tercer elemento. La falta de trabajo, la incertidumbre del mercado laboral. La UNESCO trabajó en este tema. Es decir, uno de los grandes temas que propone el cambio tecnológico es qué hacemos con la forma de trabajo. Y yo creo que ahí hay un tema donde también está involucrado la institución que ha tomado cuenta de estos temas y aporta algo más que la visión tecnocrática del tema. Aporta la forma como hacer de esto un elemento que hay que negociar con la opinión pública, entender las ansiedades y buscar alternativas que permitan, a partir de la educación, encontrar soluciones para generar puestos de trabajo que vengan a reemplazar los que se pierden con los avances de las nuevas tecnologías. Este es un tema que está realmente detrás del tema. Acceso social desigual a la protección social, es verdad también. Nosotros afortunadamente en el Uruguay tenemos una situación de una extensa protección que abarca a todos los sectores de la sociedad. Esto no está repetido en todos los países. Sexto punto, hablan de la institucionalización de la política social aún en construcción, es decir, políticas sociales débiles que responden a momentos especiales y que no se han consolidado en la sociedad. La política de previsión social, la política de salud, la política de educación con acceso universal, todos estos elementos tienen que consolidarse institucionalmente y ahí aparece el desafío que señala la CEPAL. Y por último, la inversión social insuficiente, siempre será insuficiente, pero de alguna manera es un tema con el cual hay que convivir en los próximos años. Y dice además la CEPAL lo siguiente: para hacer frente a estos elementos que hoy llaman a la puerta de la acción política y de las políticas de gobierno, se agregan además obstáculos emergentes, cosas que están surgiendo en la sociedad, que nuevamente irrumpen con valores de tipo cultural.
la violencia, el crimen organizado. Uno de los peores momentos que tiene hoy América Latina es precisamente el tema de la violencia y el crimen organizado, donde aparece el terrorismo vinculado en forma muy directa. Pero aparte de eso, el problema vinculado a la violencia, al narcotráfico, en fin, es hoy uno de los grandes temas del mundo, pero fundamentalmente en América Latina se ha incrustado. No tiene nada que ver en ese caso la educación, no tiene nada que ver el mejoramiento de la vida social, los valores culturales que se pueden incorporar en la vida, son todos elementos que tienen mucho que ver con la forma como afectamos el tema y que hoy está generalizado en toda la región. Los desastres naturales y el cambio climático. Yo, como decía hoy, la UNESCO fue de la primera institución que lanzó el tema y hoy en día tendrá también algo que decir frente a este tema y las acciones que se vienen tomando a partir de hoy en Madrid. Está desarrollándose la conferencia tratando ese tema. La transición demográfica, que es otro tema también que tiene mucho que ver. Yo tengo alguna experiencia. Nosotros somos un país de larga esperanza de vida, por tanto, el avance de los mayores va a ser cada vez más importante. La cultura juega un papel, y juega un papel importante la cultura en muchos sentidos. La sociedad debe de alguna manera preservar la humanización del trato al mayor, un gran tema en el mundo, un gran tema. La sociedad debe de alguna manera entender que la soledad es un tema que va acompañado generalmente con el mayor que aparece postergado en la vida social y familiar por razones a veces económicas, lo que sea. En ese sentido, no deja de ser notable que en Inglaterra, en el mes de febrero de este año, se creó el Ministerio de la Soledad. Ministerio de la Soledad. Es una cosa bastante sorprendente, pero muy importante. Yo creo que de alguna manera en este está otro de los temas donde el aporte cultural sigue siendo un factor de primera magnitud. Las migraciones, ¿qué vamos a decir nosotros del tema de migraciones? Que se ha convertido en un problema ya no solamente las migraciones hacia el norte, sino las migraciones que están ocurriendo en este momento desde Venezuela al sur, son temas que irrumpen en la sociedad, generan confrontaciones que solamente aproximaciones culturales y directas son capaces de ser movilizados para entenderlo. Y por supuesto, los cambios en la tecnología, que son elementos que tienen las variables que ya hemos mencionado. Bien, yo creo que en todos estos casos siguen persistiendo los tres elementos para atender estos objetivos que mencionó la UNESCO en su origen. La contribución de la UNESCO en materia de revolución de los sistemas de educación. Nosotros lo sabemos bien en nuestro país, estamos comprometidos precisamente en mirar a esto como un tema central para hacer frente a todo ese despliegue de desafíos a los cuales debe responder la humanidad en este momento. Y junto con eso el tema de la cultura, que de alguna forma tiene que formar parte de la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Yo creo que esto es algo más que medidas de carácter tecnológico, es hacer entender que detrás de esto está una conciencia que nos permite convivir para defender el planeta como algo vivible. Yo decía hoy que la gente joven en este momento, en todas partes, ya no se conmueve por otras cosas que no es por el cambio climático. En algún momento se comprometían por los grandes modelos políticos. Hoy en día, lo que moviliza a la gente joven en América Latina y en otras partes, precisamente, qué hacer con el cambio climático y cómo responder a él. Eso también es un elemento que desafía a la UNESCO. Y, por supuesto, los objetivos del desarrollo están directamente comprometidos con todo el tema de la forma de que la cultura se incorpore en la defensa de todos estos elementos. Pero yo quisiera terminar diciendo simplemente algo que mencioné al inicio. La UNESCO es el producto de un concepto del mundo regido por el multilateralismo, es decir, por todo el mundo participando en la conducción. Reconociendo las diferencias del poder económico que algo tienen que contar en todo esto. Pero yo creo que ese multilateralismo hoy está en peligro. Está en peligro en los ámbitos económicos, pero está en peligro también en los ámbitos sociales y en los ámbitos de la cooperación. Yo creo que es muy importante que la UNESCO se convierta en un vocero sereno
pero constructivo de la necesidad de que ese multilateralismo se constituya un pilar fundamental de la vida en este planeta. Hemos aprendido a manejar el multilateralismo, estamos viendo sus deficiencias, sus ataques, su disminución como forma de vida. Yo creo que eso sí significa un elemento muy grave en la conducción de la humanidad que vendrá. Si la UNESCO se hizo cargo de las tres grandes pilares con los cuales respondió a estos 70 años tan fructíferos que hemos tenido, de alguna manera también, directora, yo creo que lo que ustedes puedan hacer, usando esos tres grandes pilares para defender el sistema multilateral y convencer de que de alguna manera cualquier otra forma que tengamos de administrar el planeta va a ser una forma que va a dividir, que va a complicar la vida y que de alguna manera puede significar formas de violencia que no queremos. De manera que yo diría, para terminar, que ustedes tienen una hermosa tradición de la que nos sentimos todos deudores. La tradición de ustedes es mantener la paz a partir de la educación, a partir del avance tecnológico y sobre todo a partir de la cultura. Yo la invitaría a que sigan trabajando en los tres campos, pero por favor en el tema cultural, si me permite un poco un desbalance del interés, hagan todo lo que pueda para demostrar que la cultura es realmente el eje sobre el cual hay que asentar nuestra vida en el planeta, nuestra convivencia pacífica, nuestro amor por la libertad, nuestra defensa de la democracia y por último usar eso como forma de vivir mejor y dejar a las próximas generaciones un mundo más vivible en que desgraciadamente podríamos no tener. Muchas gracias. Economista Enrique Iglesias, muchísimas gracias por su brillante alocución. La UNESCO, la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Oficina de UNESCO en Montevideo y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay agradecen a todos por vuestra presencia. Tengan ustedes muy buenas tardes.